Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. Con un tema de creciente importancia y actualidad en la sociedad, la Cámara de Diputados arrancó sus actividades la semana anterior con un muy relevante diálogo con embajadores y representantes diplomáticos de 11 naciones para abordar el tema de la regulación normativa en materia de inteligencia artificial y permitir a las y los legisladores ampliar las experiencias y fortalecer su trabajo normativo. La reunión, convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca reunir y conocer las experiencias de otras naciones para cumplir con la tarea de legislar sobre este tema. En este sentido, el presidente de la comisión, Erubiel Ávila Villegas, diputado por el Partido Verde, afirmó que se busca regular con responsabilidad y a favor de la niñez y los adolescentes. Ante los diplomáticos de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Arabia Saudita, Irak, Qatar, Líbano y Portugal, y tras darles la bienvenida, también el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la poderosa fuerza transformadora que la inteligencia artificial constituye en nuestros tiempos y que obliga a reconfigurar la economía mundial, la educación, la salud, la producción y las formas de gobernar. De ahí que entre las preguntas a considerar al legislar estén cómo garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial tenga rostro humano, cómo evitar que profundice las desigualdades, cómo construir marcos normativos que protegen la dignidad y los derechos, entre otras, así lo señaló el diputado. En el foro donde participaron legisladoras y legisladores de todos los partidos para expresar las diferentes inquietudes y retos que se tienen frente a este tema, quedó establecido que México ha sido activo en la construcción de la gobernanza y la arquitectura digital y por parte de los diplomáticos invitados destacaron los beneficios y oportunidades que la inteligencia artificial ha traído a sus naciones en inversión, desarrollo nacional, cooperación e intercambio tecnológico, siempre y cuando respete los derechos humanos, promueva la equidad y el bienestar social. Así lo advirtieron. Escuchemos esta vasta contribución de experiencias. El martes 20 de mayo de 2025 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el diálogo con embajadores y representantes diplomáticos, inteligencia artificial, organizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó que México está en proceso de construir reformas a la Constitución y a la ley para crear el marco jurídico que atienda a la inteligencia artificial. Agregó que esta legislación debe surgir del diálogo de expertos, organizaciones sociales y representantes de la comunidad internacional. La inteligencia artificial es sin duda una de las fuerzas transformadoras más poderosas de nuestro tiempo. Está reconfigurando nuestras economías, modificando la manera de cómo educarnos, cómo curarnos, cómo producir, pero también cómo nos gobernamos. Nos obliga a hacer preguntas profundas. ¿Cómo garantizar que su desarrollo tenga rostro humano? Por su parte, el diputado Erubiel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltó la presencia de embajadores y agregó que es un gran honor tenerlos presentes para poder elaborar con mayor profesionalismo la iniciativa para regular la inteligencia artificial. Estamos de manteles largos, como decimos en México, por su visita y especialmente por la gran aportación que nos van a hacer para que podamos construir una posible reforma en materia legislativa que permita regular con responsabilidad la inteligencia artificial. Sus países han aportado mucho en esta materia, así que estamos ávidos de aprender de ustedes, de sus casos de éxito. El embajador Ulises Canchola expuso que las tecnologías emergentes están avanzando a una velocidad disruptiva y que hoy en día es difícil hablar de un entendimiento común de estas tecnologías a nivel nacional e internacional. Desde la Cancillería advertimos tres tendencias o tres procesos que hemos venido experimentando desde hace por lo menos 40 años, 45. La transición de lo analógico a lo digital, la transición de tecnologías al ámbito digital y por tanto se aceleran, y una tercera transición, una vez que tenemos tecnologías digitalizadas, se aceleran y cuando se aceleran convergen, y cuando convergen tenemos la explosión, por así decirlo, como ChatGPT en el 2022.
En el evento, diputadas y diputados hicieron uso de la voz para fijar sus posicionamientos al respecto. Es importante tener claridad en no olvidar a los que siempre han estado relegados, los más pobres, los indígenas, que no tienen acceso, muchos y muchas, a las tecnologías. La inteligencia artificial se ha convertido en un tema que está rigiendo nuestras vidas. Es algo que apareció de repente y que se sabe mucho y a la vez se puede caer en no saber nada. Entonces, con este tipo de diálogos nos dan la oportunidad a nosotros, los congresistas mexicanos, a poder regular las normas para tan importante tema. En esta agenda de trabajo buscamos dar pasos firmes. En primero proponer, y sería muy importante, un programa de intercambio en inteligencia artificial entre la UNAM y la Universidad de Bagdad para capacitar a jóvenes científicos con visión computacional y la ética de la inteligencia artificial. Reconocemos con admiración, por supuesto, los importantes avances que sus naciones han logrado en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Desde ciudades inteligentes hasta innovación en energía, salud y educación. Las y los diputados legislaron la semana anterior sobre la antinomia, que significa la contradicción entre normas legales. El dictamen, aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales el martes 20 de mayo, se centra en la resolución de conflictos normativos, buscando asegurar la coherencia y seguridad jurídica mediante criterios como la jerarquía, la temporalidad y la especialidad, que permiten determinar cuál norma prevalece en caso de conflicto. Con 27 votos a favor y 11 en contra, se derogó el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política en materia de antinomia para la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, se suprime el texto que dice: cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Antes de esto había 3 iniciativas con contenido idéntico respecto a la forma en que se elegirá a la presidencia de la Suprema Corte, por lo que se optó por armonizarlas. Y más importante aún, el cambio era necesario porque la Constitución contenía una contradicción o antinomia entre los artículos 94 y 97 en cuanto al procedimiento y duración de la presidencia de la Suprema Corte, que creaba incertidumbre jurídica o interpretaciones arbitrarias. El presidente de la comisión, diputado morenista Leonel Godoy Rangel, al momento de presentar el resultado de la votación, expresó que dicha comisión no abdica a su función para pulir la norma constitucional ante un supuesto de naturaleza perfectible o que puede estar sujeta a posibles y futuras contradicciones. Por su parte, de las diversas fuerzas políticas, las y los integrantes manifestaron sus posiciones a favor y en contra. Tanto el beneficio de este ajuste como el hecho de que no enmienda realmente nada ante la serie de anomalías y retroceso democrático que ha significado el proceso de elección del Poder Judicial, así lo afirmaron los diputados de oposición. Revisemos lo sucedido en esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel, aprobó el martes 20 de mayo, con 27 votos a favor y 11 en contra, el proyecto de dictamen que deroga el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política en materia de antinomia para la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano expresó que este cambio es necesario debido a que actualmente la Carta Magna contiene una contradicción o antinomia entre los artículos 94 y 97 en cuanto al procedimiento y duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se trata solo de una corrección técnica, se trata de garantizar coherencia constitucional, se trata de eliminar cualquier obstáculo que impida cumplir con el mandato popular expresado en las urnas el año pasado. Se trata de asegurar que el proceso de elección de quien encabeza la Suprema Corte esté alineado con el nuevo paradigma de justicia democrática que construimos desde la Cuarta Transformación. La diputada Paulina Rubio Fernández indicó que la reforma no se puede avalar, ya que es una contradicción jurídica y no enmienda el daño que se hizo al Poder Judicial.
Me parece increíble, de verdad, que a estas alturas ustedes hablen de que con esto se enmienda algo, como si el daño a nuestras instituciones no hubiera sido tan profundo que modificar hoy esto es de verdad irrelevante. Lo que sí sería realmente relevante, lo que sí abonaría a enmendar, a remediar, a solucionar, a componer, sería que tuvieran el valor de reconocer hoy, aquí y ahora que la elección para jueces, ministros y magistrados ha sido un verdadero fracaso. La diputada Ruth Maricela Silva Andraca destacó que el próximo 1 de junio, por primera vez en más de 200 años de vida independiente, la ciudadanía en México tendrá el derecho de participar en uno de los procesos de cambio más importantes de la historia para elegir a 881 juzgadores y juzgadoras. Este dictamen que hoy se pone en nuestra consideración recupera el espíritu de esta reforma constitucional, ya que deroga de manera tácita las aparentes contradicciones jurídicas en torno a la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo aparentes debido a que la doctrina jurídica ya contempla algunas técnicas para resolver las llamadas antinomias jurídicas, como es el criterio cronológico bajo el principio de la ley posterior deroga la anterior. La diputada Mari Carmen Bernal Martínez aseguró que se trata de una oportunidad histórica al ser el primer proceso electoral de esta naturaleza, lo que implica un reto para el Instituto Nacional Electoral. Presenté una modificación, una iniciativa, una propuesta al artículo 97 de nuestra Constitución. Sin embargo, sabemos que se generaba una antinomia con el artículo 94. ¿Qué proponía yo? Yo no proponía la derogación de este párrafo, yo proponía que más bien sustituyéramos la redacción y proponía que reiteráramos en los términos que nos marca el artículo 94 de nuestra Constitución. La diputada Nadia Navarro Acevedo resaltó que no se puede caer en la incongruencia de modificar algo en que no se estuvo de acuerdo. Por ello, dijo que su voto será en contra. Ha sido una reforma que se gestó sin consenso, sin debate real y lo más grave, pues sin una legitimidad democrática. Es por eso que hoy lo que se nos propone no es una simple corrección que abone a la solución de una antinomia que prevé para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que es el resultado de una reforma que fue plagada de inconsistencias, de contradicciones, de trampas normativas como las que hoy se intenta resolver. La diputada Claudia Ruiz Macías Salinas comentó que lo que se quiere solucionar no es producto de un descuido, sino la huella de un atropello que caracterizó todo el proceso legislativo de la llamada reforma judicial. Movimiento Ciudadano votará en contra del proyecto de dictamen, porque para nosotros respaldarlo implicaría normalizar la forma en que el oficialismo ha atentado no solo contra la ley fundamental en la letra, sino en su espíritu, contra el Estado de Derecho y el Estado constitucional que descansa en la separación de poderes. La antinomia que hoy se pretende resolver entre los artículos 94 y 97 de la Constitución, a nuestro juicio, es mucho más que un simple error técnico que se busca corregir con una derogación. En esta temporada, como es sabido, el trabajo legislativo del país se concentra en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se reunió el miércoles 21 para atender la diversidad de asuntos que ocupan la agenda pública y política nacional. En el Salón de Sesiones del Senado de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores guardaron un minuto de silencio y dedicaron otro minuto de aplausos en memoria de la cadete América Yamilet Sánchez Hernández y del marino Adaljair Maldonado Marcos, quienes perdieron la vida en el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc en la ciudad de Nueva York. De todos los partidos, las y los legisladores expresaron su solidaridad con los marinos, sus familiares y con la propia institución cuyo buque representa más que una embarcación, sino una escuela de vida, un símbolo de honor y disciplina para generaciones de mujeres y hombres que han elegido servir a México desde el mar y los océanos del mundo. De la misma manera, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio y dedicaron un minuto de aplausos en memoria de Jimena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México asesinados en calles de la Ciudad de México la mañana del 20 de mayo.
De manera unánime, las y los legisladores condenaron el acto, se sumaron al dolor que embarga a las familias de las víctimas, a sus compañeras y compañeros, a la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y reconocieron la dedicación a su trabajo y la entrega a su país de Jimena y José, ahora fallecidos. Ese mismo día, en temas internacionales que tienen alcance nacional, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado por Morena, Pedro Vázquez González, expresó una enérgica condena por el ataque del ejército israelí contra diversos agentes diplomáticos de 30 naciones, entre ellos 2 mexicanos, el embajador Pedro Blanco Pérez y el primer secretario Julio César Escobedo Flores, que se encontraban en una misión oficial para evaluar la situación humanitaria en Jenin, Cisjordania ocupada. No podemos normalizar que un país ataque misiones diplomáticas ni que justifique su brutalidad con excusas administrativas, como tampoco toleraremos que la limpieza étnica, el castigo colectivo y el desplazamiento forzado sigan ejecutándose ante los ojos del mundo sin consecuencia alguna, así lo afirmó. En el apartado de agenda política de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del miércoles 21 de mayo, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios emitieron comentarios sobre la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. La diputada Mayela Gómez Maldonado subrayó que la elección directa de jueces, magistrados y ministros no debilita la justicia, la fortalece, la legitima y la acerca a la gente. La elección directa de jueces, magistrados y ministros no debilita la justicia, la fortalece, la legitima y la acerca a la gente. La legitimidad democrática no puede seguir siendo exclusiva de solo 2 poderes. Ahora, un juzgador electo por el pueblo ya no podrá ser insensible ante las injusticias que vive millones de mexicanas y mexicanos, y mucho menos servil al poder o a las cúpulas. El diputado Federico Doring Cázar consideró que esta elección será un golpe de Estado al Poder Judicial. Asimismo, se genera una corte en la que todo se va a manejar con la misma consistencia partidista. Que vamos a pasar de la imputación de justicia a la que se le podía corromper a abogados de narcos, a los que se va a volver jueces y magistrados. Ya no vamos a hablar de la crítica de quién se pudo corromper por parte de un abogado como los Penilla, los abogados favoritos de Morena, no. Sino vamos a hablar de cómo los abogados del Z40, los abogados de los narcos, van a ser ahora los dictadores de resoluciones judiciales. El diputado Reginaldo Sandoval Flores indicó que con la legalidad que tendrán los jueces, ministros y magistrados, la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial será más legítima que como estaba anteriormente. Invitemos a todo el pueblo de México a que salga a votar el 1 de junio para elegir a los juzgadores. Es una fecha histórica, es un proceso histórico. Va en la ruta de la transformación. Nuestra presidenta en cada evento que hacía, cuando andaba en campaña, preguntaba si estaban de acuerdo el pueblo en elegir a sus juzgadores y la mayoría decía que sí. El diputado Humberto Ambrís Delgadillo comentó que se está ante una simulación histórica que busca disfrazar de democracia lo que en realidad es una imposición autoritaria y disimula la legitimidad popular. Nos quieren hacer creer que la elección de jueces y magistrados por voto directo traerá justicia al pueblo. Eso no es justicia, es populismo judicial. No mejorará el sistema, estoy seguro que lo va a descomponer, porque no se trata de acercar la justicia al pueblo, sino de controlar. El diputado Pablo Vázquez Agüed expresó que hay un nulo interés sobre la elección judicial, perfilando una participación muy baja que no abonará a tener una legitimidad y un poder judicial más sólido. Por ello, desde Movimiento Ciudadano, queremos insistir en que es necesario, y diría yo ya indispensable, empezar a pensar desde ya en lo que podría ser una contrarreforma, en el sentido positivo, una contrarreforma positiva al tema de la reforma judicial.
En esta ocasión, y con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con ello su entrada en vigor, hablaremos de las reformas legislativas al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el conocido Infonavit, analizadas y aprobadas en la Cámara de Diputados el 1 de febrero. Con el objetivo principal de ampliar el acceso a vivienda y fortalecer el sistema de vivienda con orientación social, las reformas buscan hacer más accesibles los créditos de vivienda, fomentar la construcción y ofrecer nuevas alternativas de vivienda a través de programas de arrendamiento social. Estos tres ejes se traducen en que haya créditos suficientes y accesibles para quienes coticen al Infonavit y ganen menos de 2 salarios mínimos. También que exista un plan de desarrollo que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos como donación y construir inmuebles para desarrollar vivienda. Y una novedad en esta legislación es la que considera el arrendamiento social con opción a compra, buscando que los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30% de su salario. La reforma se aprobó en lo general con 346 votos a favor y 90 en contra, mientras que en lo particular la votación fue de 322 a favor, 107 en contra y 0 abstenciones. Pese a los beneficios de este paquete de reformas, la polémica entre los grupos parlamentarios, como se recordará, fue la creación de una constructora filial del Infonavit que no será una entidad paraestatal, sino que se constituirá en términos del derecho mercantil, además de que la nueva ley abre la posibilidad para que el Infonavit celebre convenios con empresas constructoras que participen en la construcción de vivienda porque no se garantiza la legalidad ni la transparencia. Así lo afirmó entonces el PAN. La ley fue aprobada tanto en Cámara de Diputados como de Senadores y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de este año, apenas unos días después de su aprobación legislativa, y de acuerdo al último artículo transitorio, se establece un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias a la ley del Infonavit, lo que esperemos suceda en el mes de julio próximo. Veamos lo sucedido en el Pleno durante la aprobación de esta reforma legislativa que beneficia ampliamente a la población trabajadora. La Cámara de Diputados inició el sábado 1 de febrero la discusión del dictamen a la minuta que modifica las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Al respecto, las diputadas Maribel Martínez Ruiz, presidenta de la Comisión de Vivienda, y Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fundamentaron el dictamen. Posteriormente, las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios dieron sus posicionamientos. El diputado José Alejandro Peña Villa precisó que el objeto de la reforma es regular la organización, administración, operación, control, vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit. Vamos a favor, compañeras y compañeros, porque estamos ante uno de los avances sociales más importantes de los últimos tiempos. Es regresar el sentido social al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda sin especulación y sin corrupción. A través de esta reforma, el instituto gozará de facultades de coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción y administración de vivienda destinadas a ser adquiridas en propiedad o arrendamiento social por las personas trabajadoras. Eso que dicen que se pierde el objetivo del Infonavit no es cierto. Al contrario, se refuerza, se retoma para pasar de ser una institución que únicamente otorgaba crédito, ahora a poder construir viviendas y viviendas que sean decorosas para las familias trabajadoras. El diputado José Elías Lisha Abimeri afirmó que lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. Así lo señaló. Si alguna reforma exige la dignidad, la libertad y el voto de conciencia de quien se diga representante popular de las y los mexicanos, es esta reforma que pretende robarle los ahorros a las familias mexicanas. Porque si alguna reforma representa los intereses económicos más perversos de la nación, es este atraco que pretenden hacerle a las trabajadoras y trabajadores de México. El diputado Óscar Bautista Villegas subrayó que nuestro país enfrenta un grave rezago habitacional, con más de 8.9 millones de viviendas que presentan condiciones inadecuadas. La minuta que hoy discutimos no es un simple ajuste financiero normativo.
Su propósito es transformar el modelo actual de acceso a la vivienda, permitiendo que millones de trabajadoras jóvenes y familias obtengan un hogar sin enfrentar barreras injustificables. No se trata de solo modificar estructuras de financiamiento, procedimientos burocráticos, sino de garantizar que el derecho a la vivienda se materialice en condiciones accesibles, justas y sustentables. La diputada Lilia Aguilar Gil comentó que se va a garantizar que el 1,000,000 de viviendas que ha anunciado la presidenta de la República puedan ser construidas. Estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional que tenemos todos, de sacar las reformas secundarias a lo que ya hemos modificado en la Constitución. Estamos creando el concepto de arrendamiento social. Probablemente ustedes no lo entienden porque no tienen la necesidad de conocer cómo poder aplicar para una vivienda. El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Cue aseveró que con la reforma se quita poder de decisión a la clase trabajadora y se burocratizan los trámites y decisiones. La iniciativa perjudica los derechos de los trabajadores, genera inseguridad jurídica en los procesos de asignación de créditos e impacta negativamente en la estabilidad financiera de la clase trabajadora. La reforma se presenta sin una consulta adecuada con los trabajadores, sus representantes. La diputada Patricia Mercado Castro hizo un llamado a comenzar una nueva época de la política de vivienda con acciones afirmativas desde la solicitud de un crédito hasta la ubicación y equipamiento del entorno. La vivienda barata ha sido cada vez de menor calidad, en sitios más alejados, sin infraestructura, con vicios ocultos y con necesidades de mantenimiento que las personas trabajadoras propietarias no pueden costear. Esta reforma abre un enorme desafío para la planeación de la vivienda, para equipar los nuevos hogares con servicios básicos, para encontrar ubicaciones adecuadas. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente.